El City de Guardiola y un partido trampa en su teórico camino a la final del Mundial. Un nuevo descalabro para el Inter y un nuevo triunfo para el fútbol brasileño. El regreso del capitán vinotinto a la Liga y el posible debut de Mbappé en el nuevo Real Madrid. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Tengo que arrancar en el Mundial de Clubes y tengo que arrancar con el batacazo, no de la jornada, sino de todo el torneo hasta ahora. El Manchester City, archifavorito en un cuadro, en un lado de la llave en el que parecía haber quedado liberado completamente de las grandes bestias negras europeas, liberado del Bayern, del Paris Saint-Germain, del Real Madrid, y con un camino en teoría bastante accesible a la final, ha quedado fuera del torneo a manos del Al Hilal, el representante de la Liga Árabe, que llegó aquí por ser campeón de la Champions de Asia en 2021 y que llegaba invicto a este torneo, habiendo empatado con el Madrid, habiendo empatado con el Salzburg, habiéndole ganado con contundencia, sin atenuantes al Pachuca, pero creo que nadie tenía en su bingo, en su quiniela, al Al Hilal, dirigido por Simone Inzaghi, por cierto, dejando en el camino al City de Pep Guardiola. Pongamos un poquito de contexto. El City había sido más que contundente en su fase de grupos, la cual terminó goleando a la Juve y en los partidos anteriores se había dado el lujo, aún ganándolos con holgura, de poner 11 completamente distintos. Para este partido, Pep Guardiola salió con lo mejor que tiene, todavía sin darle la titularidad a Rodri por temas físicos. De hecho, lo metió al partido y lo sacó del partido, que se extendió hasta los tiempos extra, pero de resto salió con lo mejor que tiene Pep Guardiola, con Savinho, con Doku, con Haaland adelante, con Reinders y Bernardo Silva, con Gundogan en la mitad de la cancha, con Ait Nouri, que desde que debutó, la verdad, ha dejado muy buenas sensaciones. En fin, el cuadro estelar para enfrentar a un Al Hilal que, es cierto, tiene a grandes figuras. Eso no se nos puede olvidar, o a figuras que en algún punto fueron parte de la élite del fútbol europeo de clubes, que, bueno, eso después de este Mundial se va a poner en tela de juicio, pero que para mí sigue siendo el fútbol de élite. Las cosas comenzaron bien para el City porque se puso adelante, minuto 9 con un gol de Bernardo Silva, pero a partir de ahí el Al Hilal le jugó un partidazo. Marcos Leonardo, que fue la figura, empató el partido. Después Malcom pondría adelante al equipo del Al Hilal. Un Malcom que, si no se acuerdan, el Barça llegó a pagar por él cuando militaba en el Bordeaux casi $50 millones. Y después terminó separando caminos muy pronto y a la postre triunfó en la Liga Rusa y llegó a la Liga Árabe. Pero hagamos un poquito contexto o repasemos un poco cómo está conformado este equipo del Al Hilal, que además es el equipo más ganador en la historia de Arabia. En el arco está Bono, un guardameta que fue de los mejores de la última Copa del Mundo, artífice de aquel Marruecos sorprendente. En la defensa aparecen hombres como Joao Cancelo, ex del City, ex de la Juventus, como Kalidou Koulibaly, figurón en el Napoli, después pasó por el Chelsea, Renan Lodi, que tuvo en algún momento una muy buena etapa con el Atlético de Madrid, Rubén Neves, que pasó por el Wolverhampton, ¿quién más? Milinkovic-Savic, que durante mucho tiempo fue uno de los mejores mediocampistas de la Serie A, Marcos Leonardo es un chico de 22 años fichado del Santos, y Malcom, que también tuvo un verdadero partidazo. Así que en cada línea este Al Hilal tiene a muy buenos jugadores. Aún así, sorprendente. Y fue un partido parejo, hay que decirlo, en el que el City, creo, sobre el final quiso llevar el protagonismo y le pasó lo que le ha pasado en la última temporada, y es algo que tendrá que atender Pep Guardiola, que es la fragilidad defensiva de este equipo. Lo empató, se lo empataron, lo volvió a empatar y sobre el final ese gol de Marcos Leonardo que le dio la victoria 4-3 al equipo de Simone Inzaghi, que por fin tiene un respiro después del fracaso en la Champions. Ve como el Inter se va por la puerta de atrás, ya voy a tocar ese tema, de este Mundial de Clubes, y su equipo, su Al Hilal, al que acaba de llegar, pero ya le vimos un poco esa misma tónica, ese mismo ADN de saber guardarse muy bien atrás y de explotar la velocidad en la contra. Bueno, ese Al Hilal está plantado en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Clubes. Es un fracaso gigante para
El City de Guardiola, no sé, era uno de los favoritos. Para mí era uno de los favoritos porque me daba la impresión de que iba a tomarse muy en serio este Mundial de Clubes. Y creo que lo hizo. No le alcanzó contra un equipo que le hizo un gran partido, que no tenemos que tomarlo como una casualidad porque en su fase de grupos fue muy consistente. Le hizo un partidazo al Madrid, le hizo un buen partido al Salzburg, le ganó bien al Pachuca, pero evidentemente no era el favorito para avanzar porque esos jugadores del City, los que arrancaron el partido y los que entraron de suplentes, tienen la categoría, tienen la experiencia en mundiales, en Eurocopas, en Copas América, en Champions, como para imponerse en momentos y escenarios como el de estos octavos de final de la Champions. Pero se va a casa el City de Guardiola, en Guardiola que ya se había quejado de lo duro que era jugar este Mundial de Clubes en lo físico y que ahora pasa la página y se enfocará en la próxima Premier League. Un City que estaba con todas sus fuerzas quitando a un Rodri que una vez que esté al 100% va a ser el titular indiscutible en esa posición, pero fuera de eso estaba todo. Estaba entero el City y no pudo con este Al Hilal. Y en algún lado se estará sonriendo Cristiano Ronaldo, que ya dijo que para él la Liga Árabe era o estaba en el top 5 del mundo. Al menos lo que ha hecho este Al Hilal le da cierta cuota de razón a Cristiano Ronaldo. Ciertamente, este equipo árabe estuvo mucho mejor en este Mundial de Clubes que los 3 equipos de la MLS, incluido evidentemente el Inter Miami, que es verdad, se enfrentó al mejor equipo del momento en Europa, pero este Al Hilal está eliminando a uno de los equipos más poderosos de Europa, con más recursos, que se acaba de gastar un dineral en fichajes en el último mercado y se había gastado un dineral en el mercado antepasado también. Así que, por lo menos, hay que darle la razón a Cristiano en que hoy equipos como el Al Hilal, equipos como su Al Nassr, que también han traído jugadores de distintas partes del mundo, están en otro nivel, han avanzado de nivel. Y una pequeña comparación antes de cerrar este tema, porque sé que siempre está la comparación a partir de que Cristiano eligió irse a Arabia y Messi eligió irse a la MLS. Hay una diferencia puntual entre los buenos equipos de cada liga, y es que, y yo lo he dicho muchas veces aquí, en la MLS hay un formato en el que existe un límite salarial, existe un límite de lo que pueden gastar los dueños, y de ese límite te puedes salir con 3 jugadores específicamente, a los cuales les puedes pagar lo que quieras. Eso es lo que ha hecho Miami. Pero luego de eso, el equipo termina desbalanceado. Este Al Hilal, o la fórmula en Arabia, donde también se invierte, no también, se invierte mucho más dinero, tiene un approach diferente, porque acá los equipos tienen la libertad de reforzarse con grandes jugadores en cada línea. Les acabo de mencionar a 5 o 6 futbolistas que costaron mucho dinero en transferencia, que cobran un buen sueldo y que en algún punto estuvieron en la élite del fútbol europeo. Así que, por ahora, la fórmula de la Liga Árabe funciona y su representante está en los cuartos de final de este Mundial de Clubes. Volvió a caer, volvió a fallar el Inter de Milán y volvió a triunfar un equipo brasileño en este Mundial de Clubes. 2-0 la victoria del Fluminense frente al Inter en un partido disputado en Charlotte, con muchos asientos vacíos. Es un poco el equilibrio que ha buscado el Mundial de Clubes y que no ha encontrado. Ha tenido partidos con unos estadios a tope y ha tenido partidos donde la asistencia no ha sido la ideal, más allá de que se presentaron bastantes aficionados del Flu. Pero para el subcampeón de Europa ha sido un nuevo fracaso en un grupo donde nunca terminó de dar su mejor versión. Es cierto, le ganó a River Plate, le costó mucho, el primer gol llegó después del minuto 70, hubo expulsiones del lado del club argentino y frente al equipo japonés, al Urawa Red Diamonds, le costó muchísimo, tuvo que darle la vuelta en los 10 minutos finales prácticamente al partido cuando lo perdía 1-0. Y ese cuadro interista llegó a esta fase en medio de muchas dudas, con un técnico nuevo, Christian Kibu, con apenas el regreso después de aquel partido de Champions de Marcos Thuram, y la dupla con un Lautaro Martínez que cada día se convierte más en un ejemplo, en un líder dentro de este equipo italiano. Bueno, fue un partido muy parejo, hay que decirlo, pero quien pegó primero tuvo siempre la ventaja de manejar el ritmo del partido, o al menos manejar la desesperación del rival. Y ese fue el Fluminense con un gol del argentino Germán Cano, 37 años y sigue rindiendo. Bueno, en una jugada muy bien trabajada y con algo de fortuna también, porque llegó un centro desde el costado desviado por Bastoni y Germán Cano está en el lugar ideal para conseguir ese remate
y poner adelante al Fluminense, que a partir de ahí fue muy inteligente. Se cerró bastante, jugó a la contra, tuvo algunas ocasiones, algunas atajadas importantes de Jan Sommer, pero el Inter también tuvo lo suyo. Pegó un par de balones al palo, tuvo tiros libres, Di Marco fue muy peligroso. Para mí el mejor del Inter fue una vez más Lautaro Martínez, que también mandó un balón al palo y no se le dio al equipo italiano. Lo buscó, lo intentó. También el guardameta de Fluminense sacó de todo. Y ya sobre el final, cuando el Inter estaba balanzado, intentando conseguir ese gol que pudiera empatar el partido, que pudiera llevar las cosas a tiempo extra, llegó el segundo gol, un gol de Hércules, minuto 93, de un saque lateral, un despiste defensivo también del Inter, y la definición de Hércules fantástica de pierna zurda para sentenciar la derrota del Inter y además una victoria del Fluminense que podría darnos un buen chance de al menos un representante sudamericano, en este caso ya sería brasileño, en la final del Mundial de Clubes. Me parece que sería la final ideal. No sé si el lugar va a ser el ideal. En New Jersey, en el estadio MetLife, donde por cierto se va a jugar también la final del Mundial de Selecciones. Bueno, ahora de lado y lado, en esa llave hay un representante brasileño. De un lado está el Palmeiras, que se va a enfrentar al Chelsea, del otro lado está el Fluminense. Podrían los dos cruzarse en una semifinal si ganan sus partidos y esto nos aseguraría tener a un equipo de Sudamérica y muy probablemente del otro lado tendríamos un equipo europeo porque estamos hablando de que solamente el Monterrey no es representante de Europa en la otra llave. No estoy descartando de una vez el equipo mexicano, pero luce difícil con el Madrid involucrado ahí, la Juve, el propio Monterrey y el Dortmund. Así que, y el Paris Saint-Germain. Además, más allá del Bayern Múnich. Así que bien podríamos tener con este avance de Fluminense ese representante de Sudamérica y la probabilidad es muy alta de que sea un representante de Europa y terminaría siendo lo que han sido los últimos mundiales de clubes. Europa contra Sudamérica, más allá de lo que hayan aderezado otros equipos mundial, sin descartar las sorpresas que hemos visto hasta ahora. Pero para el Inter es un descalabro nuevo, para un equipo que estuvo a las puertas de un triplete, no lo olvidemos, un mes y medio antes de terminar la temporada europea, el Inter aspiraba a todo, a la Copa del Rey, al Scudetto y a la Champions. Le había hecho una eliminatoria fantástica en la semifinal al Barcelona, pero a partir de ahí se derrumbó. Un par de derrotas clave en la Serie A, más las victorias del Napoli le dejaron sin chance ahí. Derrotado también en la final de Copa Italia, o en la semifinal de Copa Italia frente al Milan, y después esa derrota durísima en la final de Champions, que creo todavía el cuadro interista no se ha levantado de ella. Y una grandísima noticia para el fútbol venezolano, y me parece una buena noticia en líneas generales, la vuelta de Salomón Rondón ya confirmada por el propio futbolista, confirmada por su actual club todavía, el Pachuca, a la Liga. Salomón Rondón va a jugar en la próxima temporada de la Liga Española en el Oviedo, en el Real Oviedo, y esto no es un tema arbitrario, una coincidencia. El Real Oviedo es parte del Grupo Pachuca, o el Grupo Pachuca es en buena parte, en su mayoría, dueño del club español que regresa a la primera división después de 13 años de ausencia, el equipo asturiano, y en esos movimientos que son usuales entre equipos del mismo grupo, bueno, Salomón Rondón, que me imagino tenía esa espinita clavada todavía, habrá negociado con Pachuca, y a Pachuca le pareció maravilloso reforzar a su club, que va a arrancar de nuevo en primera división, con un delantero de la calidad y sobre todo del profesionalismo de Salomón Rondón. Se despidió de manera muy emotiva, con una especie de comunicado en sus redes sociales, Salomón, y yo lo sentí muy genuino, y las veces que he podido conversar con él, puedo dar fe de que en México se sintió siempre querido, y es lo que expresaba Salomón en esa comunicación de salida del club mexicano, que le abrió las puertas, que confió en él cuando venía de un momento complicado en River, sin jugar muchos partidos, un lugar donde además en lo personal no la pasó bien. Salomón, que no es un tipo de dar muchas entrevistas, en algún momento sintió que tenía que sacar esa historia y lo contó. No se sintió bien tratado en el fútbol argentino, no se sintió cómodo dentro de la cultura o de las circunstancias de Argentina y se encontró algo completamente diferente en México, donde ya otros futbolistas venezolanos han triunfado. Por ahí pasó Giancarlo Maldonado, que fue campeón con el Atlante. Juan Arango pasó también por ahí, jugó incluso en el Pachuca. Gaby Miranda, no voy a nombrar uno por uno porque se me van a escapar varios futbolistas que han jugado y que han tenido éxito mayor o menor en el fútbol mexicano. Pero
es indudable el éxito de Salomón en el Pachuca, donde fue además campeón de la Conca Champions la temporada pasada, donde anotó 36 goles, dejó 8 asistencias en 70 partidos, números fantásticos para un delantero de 35 años, que pone otra vez en alto el nombre de Venezuela y que creo que le ha abierto las puertas también a otros venezolanos en el fútbol extranjero. Y es una historia maravillosa que regrese a la liga, que fue la que abrió su camino fuera de Venezuela. Después de ser un adolescente en el Aragua, llegó en 2008 a España para jugar con Las Palmas, después con el Málaga, con el que jugó en Primera División y dejó muy buenos registros en esos equipos. Y luego vino un camino poco ortodoxo, pero en el que creo que hay mucho mérito para un futbolista con un pasaporte venezolano, porque el pasaporte sí pesa en el fútbol, todavía va a seguir pesando, pero por jugadores como Salomón Rondón, el pasaporte venezolano en particular va a tener otro recibimiento. Estoy seguro de eso, no solo por la calidad de Salomón como delantero, sino sobre todo por el profesionalismo, porque en Pachuca en 2 años se convirtió en un líder, viniendo de afuera. Un tipo que además ha jugado Champions, que jugó con 2 clubes distintos en la Premier League y que solamente por ese currículum merece respeto, pero que se gana ese respeto entre sus compañeros por su comportamiento, por cómo se lleva dentro y fuera de la cancha. Así que a mí, además, como venezolano, me siento muy orgulloso de que un tipo como Salomón Rondón siga jugando fútbol en distintas partes del mundo y siga dejando el nombre de Venezuela en alto, y creo que para él va a ser una grandísima experiencia, con todo lo que ha ganado a nivel de recorrido, a nivel de experiencia, de el roce que ha tenido con selección, con clubes, en torneos internacionales, volver a la liga ya no como un adolescente, sino como un jugador hecho, creo que le va a ir de maravilla dentro de las expectativas que pueda tener un club como el Oviedo, que viene de regreso a una de las ligas más competitivas del mundo después de 13 años de ausencia. Así que bien por Salomón Rondón, bien por Grupo Pachuca por hacer ese movimiento, darle la oportunidad a Salomón y también arrancar con el pie derecho, contratando para su club en España a un delantero que da garantías. Y este martes se cierra la fase de grupos. No quiero decir la fase de grupos. Este martes se cierra la fase de octavos de final del Mundial de Clubes. Y, por supuesto, hay mucha expectativa por ver al Real Madrid. Yo no sé si por ver a un clásico del fútbol europeo como históricamente es el Real Madrid-Juventus, que han disputado finales de Champions, que han disputado otros partidos en torneos europeos importantes y que son 2 de los grandes clubes de Europa, pero que uno se ha quedado en el tiempo, como es la Juve, y el otro, el Madrid, sigue pero muy vigente. Por eso digo, no sé si hay una gran expectativa por ver un Real Madrid-Juve, como sí lo hay, o si la hay por ver a este nuevo Real Madrid de Xavi, que ha tenido 3 exámenes interesantes en los que creo que ha ido mejorando progresivamente y notablemente, pero podría ser la primera gran oportunidad de ver al Madrid de Xavi no completo, pero sí con una pieza que va a ser indispensable. Kylian Mbappé. La gran noticia negativa en este caso para el Madrid llegando al Mundial de Clubes será esa enfermedad que sufrió Mbappé, esa gastroenteritis que le produjo incluso un cuadro de fiebre y que le alejó una parte de los entrenamientos. Ya tiene una semana entrenándose con el club. Ya médicamente estaba libre para jugar en ese último partido de grupos contra el Salzburg, pero decidió Xabi Alonso esperar. No había ninguna prisa, con el Madrid ya clasificado a la siguiente fase. Era el momento de darle descanso a Mbappé, que en las imágenes que hemos podido ver se nota que se vio afectado por esa enfermedad gástrica, porque se nota mucho más flaco, se nota más delgado, como que ha perdido músculo, y eso tomará evidentemente tiempo retomarlo. Pero de cualquier manera, es muy interesante ver el primer experimento, arranque de titular o no, yo no creo que vaya a arrancar de titular, de este Madrid de Xabi Alonso con Mbappé, porque hasta ahora nos ha dado distintos tonos, distintos matices del Madrid Xabi Alonso. En el último partido tuvo incluso ese experimento de jugar con 3 en el fondo, 3 centrales y 2 carrileros, que le dio, me parece, mucha soltura, por ejemplo, Trent Alexander-Arnold por la derecha, y que dejó hasta cierto punto buenas sensaciones en cuanto a la salida del armado de las jugadas. Yo decía, el año pasado, más allá de que Carlo Ancelotti no es un técnico de utilizar esa formación con 3 en el fondo y 2 carrileros, tampoco el Madrid tenía como para utilizar esa formación, porque a veces no tenía ni para jugar con 2 centrales, mucho menos con 3. Ahora se ha recuperado Eder Militao, por cierto, lo aclaraba en conferencia de prensa Xabi Alonso, que va a entrar en la convocatoria, así como Dani Carvajal, que se perdió toda la temporada anterior por una delicada lesión de rodilla y que va a regresar para ser, no sé si la competencia, una alternativa
o el recordatorio para Trent Alexander-Arnold de que antes en esa posición había un jugador muy competente y con muchas características también de liderazgo dentro del Madrid. El hecho es que ahí está, vuelve Carvajal, quizá vayamos algunos minutos, pero lo más interesante será ver cómo arma el ataque Xabi Alonso una vez que decida darle minutos a Mbappé. Ahí tiene a Vinicius, yo he dicho muchas veces que el gran reto es hacer que se entienda con Mbappé. Tiene a Rodrigo, pero sobre todo tiene esa novedad que quizá no estaba en las conversaciones de pretemporada, aunque seguimos un poco en pretemporada, que es Gonzalo, el canterano, que viene de hacer un golazo contra el Salzburg, que tiene un par de asistencias en este Mundial de Clubes y que ha maravillado a los aficionados blancos. Está claro que no le va a quitar Gonzalo el puesto a Mbappé, ni mucho menos, que debería ser un gran recambio, que debería ser una gran alternativa cuando no esté disponible Mbappé, pero no deja de ser interesante ver cómo arma Xabi Alonso a este equipo. Yo lo he dicho en otras ocasiones, a mí me encantaría ver a este Madrid con Jude Bellingham jugando detrás de dos delanteros y que esos delanteros sean Vinicius y Mbappé. No veo hoy por hoy a Rodrigo en el 11 y me parece que eso le daría un mejor uso a un futbolista como Jude Bellingham, que para las características que tiene mucho gol y para la posición en la que juega tiene muchísimo gol. Nos dará un poquito una breboca de eso Xabi Alonso. Habrá que estar pendientes de este Real Madrid-Juventus este martes y después ya tendremos armado todo el bracket, tendremos armado todo el esqueleto de esos cuartos de final y una fase en la que creo que el Mundial de Clubes va a entrar a generar muchísimo más interés del que ya ha generado. Hasta este punto, hay que decirlo, deportivamente ha sido un éxito. Sigue teniendo muchas cosas criticables a su alrededor. En tema de organización, en algunas sedes, que creo que van a tomar esto como aprendizaje de cara al Mundial de selecciones en un año. El tema del calendario saturado, porque no deja de ser otra competencia muy dura, y que se plantea jugar cada 4 años, como también cada 4 años es un Mundial, como cada 4 años es una Eurocopa y una Copa América, y así llegaremos a un punto donde los jugadores de alto nivel y alto rendimiento básicamente van a tener 2 semanas de vacaciones al año. Esto da para otro podcast y es un tema que seguramente tocaré otro día, pero todo eso ha generado el tema de las críticas, ¿no?, al futbolista, que es un privilegiado porque hace lo que le gusta y con 8 o 10 años de buena carrera, muchas veces no tiene que preocuparse por trabajar o que lo hagan incluso sus hijos, y que el futbolista es el último que debería quejarse de saturación de trabajo. Pero luego está la otra parte, fuera de ese tema, que es debatible. Está la parte de que si queremos seguir viendo buen fútbol, necesitamos que los futbolistas estén en buena condición física. Y yo sí creo que el calendario saturado cada vez tiene más consecuencias en las lesiones y en la capacidad física de los futbolistas. El cuerpo, yo creo que más allá de la evolución atlética y de entrenamiento y de nutrición que hemos tenido en los últimos 20 años, hay un límite. Y creo que el calendario futbolístico actual está estirando peligrosamente cada vez ese límite. Esto fue Cortita y al Pie. Si les gustó, siempre les recuerdo, bienvenidos a suscribirse a este canal. Eso nos ayuda a crecer. Dejen su like, también es importante. Sobre todo dejen sus comentarios. Me encanta que se genere discusión a partir de los temas que ponemos aquí todos los días en Cortita y al Pie. Y recuerden, tempranito, de lunes a viernes, las mejores notas del deporte con un toque de análisis. Ya estamos en Spotify, ya estamos en Apple Podcast. Pronto no he podido resolver ese tema en YouTube Music como podcast también, más allá de este video que muchos de ustedes ven en YouTube. Y pronto en otras plataformas y vendrán más cosas a través de este canal. Así que gracias por suscribirse, gracias por acompañar Cortita y al Pie y nos vemos en la próxima. Cortita y al Pie.